relativo a cada dígito del alfabeto del sistema de numeración, de acuerdo a un peso que está dado por la base del número, entonces la respuesta es sí. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se aplica esto. Veamos. Nosotros habíamos visto con anterioridad 3 técnicas para convertir números de base decimal a base n. Hemos visto 2 y una para convertir de base n a base 10. ¿Ya? Entonces vamos a analizar las 3 técnicas y vamos a ver que sí es posible convertir. ¿Ya? Entonces la primera técnica era de las divisiones sucesivas, que para recordar funcionaba así, ¿no es cierto? En las divisiones sucesivas, ¿qué se trata de hacer? Se trata de convertir un número de un sistema decimal a otro sistema. ¿Y cómo se hace? Dividiendo, ¿de acuerdo? Y quedándonos con los residuos en el entendido que los residuos siempre van a ser un valor entre 0 y menor al divisor. En este sentido, el divisor de estas divisiones sucesivas, ¿qué era? Era la base del sistema destino, ¿correcto? Este proceso se hace de manera repetida hasta llegar a encontrar un cociente 0, ¿ya? ¿Qué es lo que se tenía que tener harto cuidado? Que los residuos que te daban en las divisiones sucesivas siempre deberían ocupar un dígito o ser transformados estos residuos al sistema destino, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Resulta que al final estos residuos siempre se tienen que transformar a un símbolo que ocupa una sola posición dentro de la composición numeral. Entonces, esta es la forma en cómo se aplicaba las divisiones sucesivas. Si quiero convertir 235 de base 10 a un número de base 12, entonces agarrábamos este 235 y lo dividíamos sucesivamente entre 12. Este primer residuo se convierte en el primer cifra de la composición numeral. El segundo residuo se convierte en la segunda cifra de la composición numeral. Y el tercer residuo se conforma o se corresponde con la tercera cifra de la composición numeral, ¿no es cierto? Entonces mi resultado sería 177 en sistema base 12. Eso ya hemos visto. A ver, vamos a ver cómo es que esto se hace aplicando una conversión de una base n a una base n. Por ejemplo, vamos a intentar convertir números de base 6 a cualquier base n que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Para hacer esta conversión de base 6 a cualquier sistema de numeración n, las operaciones las tenemos que hacer en el sistema base 6. Recuerden, cuando hacíamos divisiones sucesivas para transformar un número en base 10 a cualquier base, todas las operaciones las hacíamos en sistema base 10. Lo mismo va a suceder aquí. Si yo quiero convertir un número de base 6 a un número de base n, todas las operaciones las tengo que hacer en base 6. Por lo tanto, es interesante tener a mano las tablas de las operaciones básicas aritméticas del sistema de numeración 6. Entonces, ¿cuáles son interesantes tener a mano? La suma, la resta y la multiplicación, porque si ustedes observan la división probablemente es una de las operaciones que, si bien es cierto dígito a dígito las hemos definido, cuando se aplica, se puede aplicar también número a número, ¿correcto? Pero eso del dígito a dígito me da una muy buena idea de aproximación. Pero en este caso no lo vamos a necesitar tanto, pero sí que vamos a necesitar la de multiplicación, porque esa de multiplicación me puede dar una sensibilidad de cuántas veces puede caber el divisor en algún dividendo, ¿de acuerdo?
Entonces, importante, si yo quiero transformar un número en base 6 a un número en base n sin pasar por el sistema decimal, ¿qué necesito dominar? Necesito dominar el sistema de numeración base 6. A ver, veamos. Por ejemplo, si yo quiero transformar el 4345 que está en base 6 a base 4, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que agarrar este número y dividir sucesivas veces entre la base de destino, ¿ya? Pero aquí yo tengo que tener mucho cuidado. Me fijo, la base de destino es 4, ¿ya? Y observo y digo, este 4, ¿cómo se escribe en base 6? Le pregunto. Y resulta que la pregunta es sencilla. Se escribe como 4 nomás, no hay problema. Listo. Una vez que tenemos eso, empezamos a hacer las divisiones. Fíjense, le digo 4345 dividido entre 4. 4 dividido entre 4 a 1. ¿Lo ven? 1 por 4, 4. Menos 4, 0. Bajamos el 3. 3 dividido entre 4 a 0. 0 por 4, 0. ¿Cierto? 0. 3 menos 0, 3. Bajamos el 4. 34, le digo, dividido entre 4 es a 5, ¿ya? En sistema de numeración 6. ¿Y cómo me doy cuenta? A ver, 4 ¿por qué? Me vengo aquí, 4 por alguna cosa que no sobrepase el 34. Fíjense, no tiene que sobre el 34, o el 4 acarreo 3. 4, ¿cuál es el acarreo 3 que tiene? Por 5. Y su resultado es 2. Entonces, este es un número más chiquitito que este. Y entonces le digo es por 5, ya que es 5 por 4 según el sistema de numeración base 6, es 2, llevo 3, equivalente a 32. Por lo tanto, 34 menos 32, ¿cuánto es? 2. Bajamos el 5. Y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ir a buscar en la tabla un número que me dé acarreo 2, el más grande posible con acarreo 2. Acá tengo varios con acarreo 2, pero este está simpático, ¿cierto? 4 por 4, ¿sí? 4 por 4 había sido 24. Ese 24 le restamos a 25 y me queda 1. Acabo de encontrar el primer residuo de mi división. Este primer residuo se va a constituir en el primer dígito de mi composición. ¿Ven? Y hacemos lo mismo. Fíjense, 1054 dividido entre 4, todo en base 6. Ya van a tener harto cuidado. 1 dividido entre 4 a 0. 1 menos 0, ¿cuánto sería? 1. Entonces bajamos el 0. 10 dividido entre 4, ¿a cuánto es? Me fijo aquí, 10, 10, 10, 10, cabalito es a 3. ¿De acuerdo? Entonces agarramos, ¿y por qué esto está así? 10 dividido entre 4 a 1, no, es incorrecto, ¿cierto? Entonces yo le digo, 10 dividido entre 4, esto sería, tengo que ver mi tabla del 4, ¿no ve? Esto sería 1, ¿ya? 1 por 4, ¿cuánto es? 4. Al 10 le restamos 4 y en sistema de numeración 6 esto es 2. Bajamos el 5. 25 dividido entre 4, me miro aquí, ¿no ve? 25 sería esto, sería 4 por 4, entonces eso es 24. Al 24 le quitamos al 25, eso me queda 1. Bajamos el 4, 14, me fijo en la tabla acá, sería 4 por 2, eso que me va a dar 12, ¿ya? 12 le quitamos al 14 que me va a dar 2. Acabo de encontrar el segundo residuo que va a resultar ser la segunda cifra en la composición numeral. Hacemos las mismas operaciones y llegamos a obtener estos residuos, ¿de acuerdo? 2, 3, 3. Y en ese orden se va poniendo aquí. Acabamos de transformar número en base 6 a base 4 sin pasar por el sistema decimal. ¿Alguna pregunta?
¿no? Otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Queremos convertir, dice, el 43.321 en base 6 a base 8. Lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? A ver, vamos a chequear cuál es la pregunta. Ajá. Yo pasar directo, ¿de acuerdo? Sí, pero tienes que dominar. Y en todo caso en el examen se les va a pedir exactamente cuál es la estrategia que queremos que desarrolle. Ya no es a elección de ustedes, tienen que explicar la estrategia que se les pide, si pasamos o no pasamos por la base, ¿de acuerdo? Todo tienen que saber, ¿ya? En este caso, fíjense, queremos convertir 43.321 de base 6 a base 8. ¿Eso qué significa? Que este número tengo que dividirlo sucesivamente entre 8. Pero aguas, fíjense, el 8 no existe en el sistema de numeración 6 como tal, así como 8. ¿Cómo es el 8 en sistema de numeración 6? El 8 en sistema de numeración 6 corresponde al número 12. ¿Ya? Cuidado, eso hay que tener harto cuidado. Entonces, en sistema de numeración 6, ¿cómo se escribe 8? Se escribe 12. Una vez que hemos definido eso, empezamos a hacer la división. 43.321 entre 12. ¿Ya? ¿Y aquí qué me va a generar como resultado de esta división? 1. Luego agarramos y decimos el cociente dividimos entre 12. ¿Y eso qué me va a generar? 0. Fíjense, el primer residuo siempre es el primer dígito en la composición. El segundo residuo es el segundo dígito en la composición. ¿Ya? El tercer residuo es el tercer dígito en la composición. El cuarto residuo es el cuarto dígito en la composición. Y el quinto residuo viene a ser este. ¿Ya? Acabamos de convertir. ¿Qué hemos hecho? Todas las operaciones en base 6. ¿Ya? Otro ejemplo. A ver, vamos a chequear. Queremos convertir, dice, este número a base 12. ¿Ya? En este caso, siempre, ¿ya? La base destino es 12. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por la norma? Tengo que dividir sucesivamente este número entre 12. Pero cuidado, este 12 es ya una composición numeral para nosotros. Pero ¿cómo se escribe 12 en base 6? Como la composición 20. Mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, en sistema de numeración 6, el 12 es la combinación 2-0. Una vez que hacemos eso, entonces para todos los efectos aquí que estamos haciendo, estamos dividiendo el número entre 12, ¿de acuerdo? El número original voy a dividirlo entre 12, pero esto es 12 en sistema 6. Hacemos la división y fíjense, el residuo que me ha quedado acá es un residuo de 2 cifras. Ya no hay que asustarse, ¿correcto? Entonces tú dices, yo tengo un residuo de 2 cifras y eso es natural porque fíjense, ya la base por sí, la base a la cual estamos queriendo convertir, ya era una composición numeral. Y de entradita esta base destino, representada en mi sistema de numeración 6, también era una composición numeral. Entonces es muy probable que los residuos también en ocasiones me generen composiciones numerales. Lo único que tiene que ser es que estos números siempre tienen que ser menores a 20 y eso se tiene que cumplir. Entonces este primer residuo, fíjense, que hemos generado es 15, ¿ya? Pero esto es 15 en sistema de numeración 6. En sistema de numeración 12, ¿esto cuánto valdrá? Sabiendo que este 15 en sistema de numeración 6 es equivalente a 11 en sistema de numeración decimal. ¿Ya? Entonces,
este 15 en sistema de numeración 12 es equivalente a la letra B. ¿Correcto? Entonces, este primer residuo se pone aquí. Venga acá. ¿Ya? El segundo residuo de dividir, ¿qué me da? Nuevamente me da un número que tiene 2 cifras. Pero no hay que alarmarse. Mientras sea menor a 20, estamos bien. Eso quiere decir que nunca va a ser 12, ¿no es cierto? El sistema de numeración 12. Siempre va a ser algo menor. Entonces, esta composición numeral en sistema de numeración 6 es equivalente al 7 en sistema de numeración 12. Por lo tanto, el segundo residuo es 7. Y aquí ya hemos logrado llegar a 0 y listo, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Facilito, ¿correcto? Lo único que tienen que hacer es practicar. Lo mismo, si quisiéramos llevar de 8 a n, de 16 a n, se hace lo mismo. Las tablas que son interesantes aquí son la suma, la resta y la multiplicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos convertir el 4563 de base 8 a base 5, básicamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es analizar la base destino. ¿Ya? El 5 en base 8, ¿cómo se escribe? 5 nomás, entonces métale. Ponemos a dividir. ¿Ya? Y todos sus residuos, fíjense, van a ser siempre menores a 5. ¿De acuerdo? Siempre menores a 5. Entonces, este es el primer residuo, se constituye en el primero. ¿No ven? 13 así. ¿De acuerdo? Se las voy a dejar las diapositivas. ¿Entendido? Pero esa es la estrategia. Es la misma estrategia. Lo único que hay que hacer es practicar. Este es otro caso. Queremos transformar, dice, de sistema 8 a base 11. Fíjense, el 11 y es compuesto. Entonces yo tengo que ir a averiguar cómo se escribe el 11 en base 8. Y el 11 en base 8 se escribe como la combinación 13. Entonces, en sistema de numeración base 8, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una división sucesiva entre 8. 13 ¿a qué es equivalente a 8? Si 13 es equivalente a 8, entonces 12, ¿a qué será equivalente? Eso hay que chequear, ¿de acuerdo? 12 va a ser equivalente a, si 13 es equivalente a 11, 12 ¿a qué será equivalente? A A, ¿correcto? Y así, ¿ya? Esto hay que tener harto cuidado. Incluso cuando tu residuo es de una cifra, si es que esta cifra no se representa, digamos, en el sistema de numeración destino, tienes que transformarlo, ¿ya? Esa es la forma, ¿de acuerdo? Estas son divisiones sucesivas, ¿no? Acá está ahí explicadito, ¿no es cierto? El 2 en base 8 es equivalente al 2 en base 11, el 3 en base 8 es equivalente al 3 en base 11. En cambio aquí el 12 en base 8 era equivalente a en base 11. ¿Ya? Siempre recuerden que estos residuos al final tienen que estar identificando a un símbolo del alfabeto destino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, aquí? Esto es de 11 a cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Las tablas. ¿Alguna pregunta? No, usualmente las bases se manejan 10, 11, 12, 13, así. A es símbolo de alfabeto, ¿ya? El A es un símbolo del alfabeto. Nosotros nunca decimos, ¿no ven? Es nuestro sistema en base A, no hablamos así, es sistema en base 10, o base decimal. Y para mejor entendimiento lo vamos a poner como, así como 11, 12. ¿De acuerdo?
Usualmente se maneja hasta la base 16, ¿no es cierto? 17, 18 ya no solemos manejar. Ya, pero eso va a depender de qué es lo que te piden, ¿correcto? No deberías tener a mano, no deberías tener de chanchulla tus tablas, deberías poder hacerlas ese momento. ¿De acuerdo? Ahorita en la presencialidad, los exámenes serán sin cuaderno abierto en arquitectura de computadoras y sin calculadora. Entonces tienes que ser una máquina de realizar operaciones. ¿De acuerdo? Y eso, ¿no? Entonces del 11 al 14 hay que tener lo mismo. Fíjense cómo se escribe 14 en base 11, así. Ese primer paso. Y luego esto hay que ir traduciendo a los lenguajes. Aquí fíjense que ya mi residuo me ha salido en términos del alfabeto origen. Como mi alfabeto origen es 11, entonces válido hasta este A, ¿no es cierto? Como valor de resultado o de residuo. ¿Está bien? Y así. ¿Correcto? Iremos a la segunda estrategia. La segunda estrategia que nosotros tenemos es la aproximación por pesos. Recordemos, esta técnica genera el número resultante a través de restas sucesivas. ¿Y qué restamos? Restamos los valores de utilización tantas veces como algún factor medida. Todas las operaciones en esta técnica de aproximación por peso se hacen en sistema origen, ¿de acuerdo? Todo se hace en sistema origen. ¿Qué tenemos que tener harto cuidado? Que esos factores que nosotros utilizamos, los pesos, también tienen que ser representados en el sistema destino, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de aplicar en base 10, por ejemplo, si quiero transformar 3.425 de base 10 a número en base 5, entonces básicamente, ¿qué necesito conseguir? Todos los pesos de base 5, ¿cierto? 5 al hacer, 5 a la 1, así, todo está, ahorita está en sistema decimal. Todas las operaciones las hemos hecho en sistema decimal. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Por aproximación, ¿no es cierto? Agarramos el peso que más se aproxime al número sin sobrepasarlo y decidimos cuántas veces, cuál es el factor de aparición de este peso, de tal manera que se ajuste lo mínimo las restas, ¿no es cierto? En este caso cabe 1, por lo tanto la resta es 300. Y hacemos lo mismo con este, ¿no es cierto? Buscamos un peso que más se aproxime al número sin sobrepasarlo y luego analizamos cuál es el factor que me permite ajustar lo más que se puede esta resta, ¿no? Y el factor de ajuste es 2 veces este peso, y eso hace que mi resta se reduzca, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? El número resultante es acomodar estos factores en estas posiciones que están identificadas por los pesos que se han utilizado para reducir el número a 0. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, fíjense, el peso más grande que hemos usado es el 5. Por lo tanto, ¿cuántas cifras tiene el número resultante? 6. ¿Ya? Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. El peso 5, ¿cuántas veces hemos usado? 1. El peso 3, ¿cuántas veces hemos usado? 2. Y el peso 2, ¿cuántas veces hemos usado? 2. Entonces, aquellos pesos que no se han usado, se les pone 0 en el lugar que les corresponde. Bien, ahora vamos a hacer de 6 a cualquier base. Misma idea, todas mis operaciones las hago en sistema de numeración 6. Si yo quiero traducir este número a base 7, lo primero que tengo que averiguar es cómo se escribe el 7 en sistema 6. Se escribe como 11. Entonces voy a calcular 11 elevado a la 0, 11 elevado a la 1, 11 elevado a la 2, etc. ¿Correcto? Y esto siempre se hace en sistema de numeración 6. Fíjense, todo se hace en el sistema origen, que vendría a ser el 6.
Y misma idea, por aproximación, ¿cuál es el peso que más se aproxima al número sin sobrepasarlo? Parece ser el 11 elevado a la 3, ¿cierto? Porque ya le pasa. ¿Cuál es el factor de ajuste de este peso? De tal manera que minimice la resta, vendría a ser 3. Ya jamás 11, ¿no ve? Por las razones que habíamos explicado ya la anterior semana, eso significaría que sería una base más allá. Y hacemos la misma idea. Fíjense, todas estas operaciones están hechas en base 6. ¿De acuerdo? Ninguna de estas está hecho en otro sistema de numeración. Todito está en base 6. El resultado que va a ser los factores que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, el peso 6, ¿cuántas veces hemos usado? 3. El peso 2, 5 veces. El peso 1, 3. Y el peso 0, 5 veces. ¿De acuerdo? ¿Qué cositas hay que tener cuidado? Por ejemplo, si yo quiero transformar este número de base 6 a base 8, siempre, ¿no? Lo primero que tengo que averiguar es cómo se escribe el 8 en sistema de numeración 6. Y el 8 se escribe como la composición numeral 1, 2. Por lo tanto, vamos a venir a calcular 12 elevado a la 0, 12 elevado a la 1, porque este 12 en sistema de numeración 6 en valor numeral, que significa un 8. Bien, entonces estamos empezando a calcular las potencias. Vamos a calcular hasta una potencia que se aproxime más al número sin sobrepasarlo. En este caso hemos calculado hasta 12 a la 4 y ya sobrepasa, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar el peso 12 a la 3 por un factor de ajuste de 3, de tal manera que esto me reduzca la resta. ¿Ya? Entonces vamos reduciendo, y a medida que vamos reduciendo, vamos encontrando, está mal, ¿no? Sería, el resultado de esto no es 4433, es 11040. ¿Ya? Está mal. ¿De acuerdo? Esta partecita está mal, es 11040 ese resultado. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Fíjense que mi factor de ajuste en esta ocasión tiene 2 cifras. Eso no puede ir, ¿no es cierto? Esto es 10 en sistema de numeración 6, ¿ya? Pero este 10 en sistema de numeración 6 es equivalente a 6 en sistema de numeración 8, por lo tanto aquí se pone 6. Este 11 en sistema de numeración 6 es equivalente a 7 en sistema de numeración 8, ¿correcto? Por lo tanto aquí se pone 7. Esos cuidaditos hay que tener, ¿ya? Todas las operaciones en qué sistema se han hecho, sistema de numeración base 6. Misma idea acá. En este caso yo no tengo ningún problema con los factores de ajuste. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir poniendo el factor de ajuste en el peso que le corresponda. Van a tener cuidado. Si yo no he utilizado el peso 2, eso no significa que mi resultado va a tener 3 cifras. ¿Cuántas cifras de todas maneras va a tener? 3 más 1, que serían 4. ¿De acuerdo? No he utilizado el peso 2, entonces, ¿qué se pone ahí? 0. ¿Ya? A ver, de 8 a cualquier base, misma idea. ¿Cómo se escribe el 5 en base 8? Como 5 más. Vamos a calcular los pesos, pero fíjense, estos pesos están calculados en base 8. Ya, todo en base 8. Sí, y misma idea. Los factores solamente en los pesos que se utilizan. ¿De acuerdo? Acá nuevamente que tenemos que tener harto cuidado. Cuando un factor que se utiliza tiene más de una cifra, entonces tenemos que encontrar su equivalente. 11 en sistema 8 había sido equivalente a 9 en sistema 12. 10 en sistema 8 es equivalente a 8 en sistema 12. Teniendo esos cuidados, entonces construimos mi número convertido. ¿De acuerdo? Y por último, ¿cuál era la otra estrategia que habíamos revisado? Era la estrategia de descomposición polinomial, que nos servía para traducir un número de base n a un número en base 10.
¿ya? ¿Y qué utilizábamos aquí? Utilizábamos el teorema fundamental de los sistemas de numeración, que hablan de los valores que van a tener cada dígito en la composición numeral, multiplicado por un peso que estaba dado por la base y por la posición del dígito en la composición, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué se hace? Se descompone polinomialmente el número, así como te dice nomás el teorema. Una vez que lo descompones, tanto cada símbolo como la base, tienes que transformarlo a su representación en sistema destino. Una vez que haces eso, todas las operaciones se hacen en el sistema destino, ¿de acuerdo? Todas las operaciones se van a hacer en el sistema al que estás queriendo convertir. Las otras dos estrategias, las operaciones se hacían en el sistema origen de qué quiero convertir, ¿cierto? Muy bien, continuamos esto. Y así se hace descomposición polinomial. Por ejemplo, si tenemos el 3425 en base 7 y queremos transformarlo a un número de base 10, entonces lo que se hace es descomponer, ¿no es cierto? Este es 3 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 2, 2 por 10 a la 1, 5 por 10 a la 0, cuando 10 representa al 7 en sistema de numeración 7. Fíjense, esta primera representación que yo tengo, todito está en sistema de numeración 7. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar esa representación a una representación de sistema de numeración 10, porque esa es mi base destino. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar calculando los pesos. ¿En qué sistema de numeración? En 10, porque ahí estoy queriendo llevar, ¿correcto? Estoy queriendo transformar a un sistema de numeración 10. Y luego hacemos operaciones. Para eso, ¿qué necesito? Las tablas. ¿De quién? En esta ocasión, ¿de quién necesito? Las tablas de 10, ¿correcto? Y me muevo cómodo en ese sistema y mi conversión es 1244. ¿Cómo se aplica esto a cualquier número? Ahora fíjense, si yo quiero convertir de cualquier base n a 6, ¿qué tablas necesito tener? Las tablas del 6, ¿de acuerdo? Ya no de n, del 6. Y una vez que tenemos eso, manos a la obra. Te dice, queremos convertir 3425 de base 7 a base 6. Entonces descomponemos el número de acuerdo al teorema fundamental de los sistemas de numeración. Me fijo, ¿cómo se representa el 7 en base 6? Se representa como 11. Entonces, este que representa a un 7 en base 7, en sistema base 6 se escribe 11. ¿Ya? Y luego calculamos, ¿no ve? Los pesos 11 a la 0 para tener cosas más fáciles, 11 a la 1, 11 a la 2, pero este es en sistema de numeración 6, que es el sistema destino. Hacemos las operaciones todo en sistema de numeración 6, que es el sistema destino, repito, ¿ya? Y tienes tu número transformado. Bien, siguiente. ¿Qué cuidados hay que tener? Estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero transformar 1A03 de base 12 a 6, bueno, yo tengo que encontrar el 10 en base 12, significa 12, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se escribe en base 6? Se escriba 20. Entonces, donde tú veas un 10, le pones 20, 20, 20 por transformación. Acá yo observo un A. Y dice A, dice que es equivalente dentro del sistema de numeración base 12, es equivalente a 10. Pero 10 en base 6 es equivalente a 14. Entonces, este A en base 6, ¿a qué equivale? A 14. Van a tener harto cuidado con eso, ¿ya? Todo en sistema de numeración destino. Para ayudarme, ¿qué paso a calcular? Paso a calcular 20 a la 0, 20 a la 1, esas cosas, y tengo estos resultados. ¿A ver? Y multiplicamos todo en sistema de numeración 6. Y el resultado es este. Acá lo mismo, fíjense. Yo tengo un número en base 16
Y en ese sistema yo ya puedo utilizar letras. Entonces, cada símbolo se tiene que transformar a base 6. El B en base 16 es equivalente a 15 en base 6. El C en base 16 es equivalente a 20 en base 6. ¿Ya? Entonces se reemplaza. Mucho cuidado con eso. Y luego se hacen operaciones. Entonces, de pronto la parte más, entre comillas, que tienes que tener, bueno, en todo tienes que tener cuidado, pero esta parte de la transformación de esta polinomio a este polinomio, tienes que estar bien despierto, ¿ya? El 16, fíjense, en base 6 se representa como 24, y ahí aquí están los pesos, ¿correcto? Y luego haces operaciones y obtienes el resultado. Lo mismo sucedería con 8. A ver, vamos a intentar hacer con 11. Aquí, con 11 a base 8, ¿correcto? Quieren, dice, transformar este nombre o este número 4740 de base 11 a base 8 por descomposición polinomial. Nos venimos acá y vamos a convenir que este número 4740 se puede escribir así, ¿ya? Se puede escribir como 4 multiplicado por 10 a la 3 más 7 multiplicado por 10 a la 2 más 4 multiplicado por 10 a la 1 más 0 multiplicado por 10 a la 0. Todo esto en sistema de numeración 11. Transformamos a 8, ¿cierto? El 4 en 8 es 4 nomás. El 11 en 8, nos fijamos. El 11 en 8, el 11 en sistema de numeración 11 es 10. Y este en sistema de numeración 8, ¿a qué sería equivalente? Este sería equivalente a una base más 3. ¿Correcto? El 11 es equivalente a 13 en base 8. Entonces, donde yo vea 10 va a ser 13 al cubo. Más 7, este todavía sigue siendo un dígito permitido, 13 al cuadrado. Más, le digo, 4 por 13 al 1. Más 0 por 13 al 0, ¿no? Entonces, lo siguiente que hacemos es calcular. Yo le digo 13 elevado a la 1 es 13 nomás. Si le multiplicamos por 13, eso me va a dar 13 elevado a la 2. Entonces, esto es 13 elevado a la 1 es 13. Y lo que vamos a intentar encontrar aquí es 13 elevado a la 2 y vamos a ver cuánto es. 13 elevado a la 2 dice que es 1, llevo 1. Esto es 3, 1, 4. 1 por cualquier cosa, la cualquier cosa, sumamos y esto me da 171. Por lo tanto, 13 elevado al cuadrado es 171. 13 le digo por 13. ¿Y esto qué me va a dar? 3. ¿Esto qué me da? Esto me va a dar, a ver, 5 y llevamos 2. ¿Ya? Este es 3 por 1, 3 más 2, 5. ¿Ya? 1 por cualquier cosa, 171. Sumamos 3, 5, 4, va 1, 2. Todo en sistema de numeración 8. ¿Ya? Por lo tanto, 13 al cubo, había sido aquí, me anotaría, 13 al cubo había sido 24,53 y no necesito más, ¿no es cierto? Entonces esto lo borramos un cachito, ya tengo mis pesos y le decimos, esto es equivalente a decir 4 multiplicado por 24,53 más, dice, 7 multiplicado por 13 a la 2, que sería 171. Más, dice, 4 multiplicado por 13 a la 1, que es 13, más el 0 multiplicado por 1, ¿no? ¿Esto a qué es equivalente? Venimos acá y hacemos nuestras operaciones.
Esto es por 4. Todo en base 8. 3 por 4 es 4, llevamos 1. ¿Sí? 4 por 5, esto me va a dar a 4. ¿Sí? Y llevamos 2. 4 más 1, 5. ¿Ya? 4 por 4, esto me va a dar a 0, llevamos 2. 0 más 2, 2. 4 por 2 es 0, llevamos 1. 0 más 2, 2. Y esto sería 1. Entonces, esto es equivalente a este número que tenemos aquí. ¿Correcto? 7 por 171. Nos venimos aquí un ratito y multiplicamos. Esto es 7. Este 7 por 7 me debería dar a... 7 por 7 me debería dar 1 y acarreamos 6. ¿Correcto? 63 es posible que me haya equivocado. Es 24. A ver, vamos a volver a hacer. ¿Ya? Sí me he equivocado esa, pero ahorita terminaremos esto. ¿Sí? Esto que había dicho que es 1, llevo 6. 6, 7 por 1, 7. Más 6, esto va a ser 5 y llevamos 1. ¿Ya? Si es que todo está bien, es posible. Ya, ahorita vamos a corregir. Entonces, esto sería 15, 17. Si es que eso es así, entonces venimos aquí y le digo, no es esto, dice. Sus compañeros me dicen que eso es equivalente a 24, 63. Por lo cual, esta multiplicación es incorrecta, ¿cierto? Tendríamos que hacer 24, 63 por 4. Tengo que volver a hacer esto. Y esto es 4, llevo 1. Esto es 0, llevo 3, 1. ¿Correcto? 4 por 4, 0, llevo 2, 3. 4 por, esto es 0, va 1, 2, y esto sería 1. Ok. Corregimos y decimos, este no es este número. Según mi nueva multiplicación, si vamos bien, esto sería 1, 2, 3, 1, 4. ¿Estamos bien? Esto es 6, me han dicho, ¿no? 6. ¿De acuerdo? Ok, 4 por 13, venimos aquí, 13 por 4, esto es 4, llevamos 1 y esto es 5. Resulta que esto es 54. Más 0. Sumamos. Esto sería, vamos a borrar esta parte de aquí. Bueno, no, vamos a hacer con otro lápiz. Y sumamos. Esto más esto es 0, llevo 1. Esto me quedaría 7, ¿no es cierto? Esto más esto más esto más esto es 0, llevo 1. Entonces 0. Esto más esto es 0, llevo 1, me queda 1, venimos acá. Esto es 4 y esto es 1. Esto sería el sistema de numeración 8. ¿Correcto? Tal vez lo más complicado aquí es encontrar estos valores, ¿no? Los pesos. Está bien el sistema de numeración destino. Esa es la forma. A ver, vamos a chequear si tenemos un ejercicio más para hacer. Tenemos este otro. Esto es sistema de numeración base 5. Entonces, esto es equivalente a decir 3 multiplicado por 10, 0, 1, 2, 3, 4 a la 4. ¿Correcto? Más, dice, 2 multiplicado por 10 a la 3, más 3 multiplicado por 10 a la 2, más 2 multiplicado por 10 a la 1, más 1 multiplicado por 10 a la 0. Transformamos, ¿no es cierto?
El 5 en sistema de numeración 8 se escribe 5 nomás, entonces no hay problema. Y transformamos, esto sería 3 multiplicado por 5 a la 4, más 2 por 5 a la 3, más 3 por 5 a la 2, más 2 por 5 a la 1, más 1 por 5 a la 0. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar sus equivalentes de peso, ¿no es cierto? Le digo 5, eso es 5 elevado a la 1, por 5, ¿correcto? Esto sería 1, llevamos 3, y esto sería 31. A ver, vamos a verificar. 5 por 5, correcto. 3, 1. ¿No? Por 5. Esto sería 5. Esto es equivalente básicamente a 7. Llevamos 1. ¿No? Por 5. Dice, esto es equivalente a 1. Llevamos 3. 5 por 7, nos fijamos, 5 por 7, ¿dónde está? Dice que es 3, llevamos 4, 3, llevamos 4, 3 más 3, 6. 5 por 1, 5, más 4, 11. ¿Cierto? Eso sería 5 elevado a la 3, creo. Me falta uno más. Me corrigen si me equivoco, ¿de acuerdo? Esto es 5. Esto 5 por 6, nos fijamos, 5 por 6 es 6, llevamos 3, 6, acarreamos 3. 5 por 1, 5, llevamos 0, 5 más 3 es 0, llevamos 1, y esto sería 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto sería 5 a la 1, es 5. 5 a la 2, dice que es 31. 5 elevado a la 3, lo que he hecho de más, ¿no? 5 elevado a la 3 es 175. 5 elevado a la 4 es 1161. Y creo que no necesitamos más. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, borramos y continuamos. Bien, ahora sí, todas las operaciones en sistema de numeración 8. Esto sería equivalente a 3 por 1161 más, dice, 2 por 175 más 3 multiplicado por 31, más, dice, 2 multiplicado por 5, más 1 multiplicado por 1. Hacemos operaciones, 1161 por 3. Esto es 3, esto vendría a ser 2, llevamos 2, esto es 5 y esto es 3. Por lo tanto, esto es equivalente a 35, 23. Este que es igual, dice, 175 por 2. Esto sería a 2, llevamos 1. Esto es, básicamente, llevamos 1. Sería 6. 6 llevamos 1. Y más 1, 7. Este es 3. Tenemos 372. Esto es igual a 31 por 3. 31 por 3, esto es 3 y 11, ¿cierto? 103. Esto es a 2 por 5, esto sería 12. Y esto es 1. Sumamos. Cambiamos de lapicito para que se vea bien la suma y decimos 3 más 2, 5 más 3, 0, llevo 1, 2, 3, ¿correcto? Esto más esto es 0, llevo 1, me queda 2 más 1 más 1, esto es 4.
Esto y esto me da 0, llevo 1, 1 más 1 es 2. Llevamos 1 y esto es 4. Este vendría a ser el número resultante. ¿Está bien? Esa es la forma de aplicar la regla. ¿Qué es lo único que tenemos que tener cuidado? Son con las transformaciones en cada momento de que tenemos que, en este caso, solamente una vez se transforma, ¿no es cierto? De aquí, aquí y listo. Y luego las operaciones se hacen en sistema destino. Cuando tenemos divisiones sucesivas, lo primero que tenemos que transformar es la base destino, ¿cierto? Y lo segundo que tenemos que transformar en las divisiones sucesivas, lo que tenemos que tener cuidado son con los residuos, ¿ya? Y en la aproximación por pesos también se hace, ¿no? Lo primero que se hace es la base destino y lo que se hace, lo que se tiene que tener harto cuidado son el factor que tú estás utilizando, un factor de ajuste del peso, ¿no es cierto? Todos estos tienen que ser transformados de manera individual al sistema base-destino. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces estas transparencias se las subo y vayan a practicar. Pónganse un número cualquiera, lo único que tienen que tener cuidado es que el número tenga consistencia, ¿no es cierto?, con el sistema que estás explicando. En este número no podría haber un 5, ¿correcto? No puede, ni 7, ni 8, nada. Del 0 al 4. Es lo único que tienen que tener cuidado al generarse ejercicios. Darse ejercicios en arquitectura de computadoras es cero complicación. Ya es prácticamente aleatoriamente agarrar números y empezar a hacer. Hay que practicar. Bien, si no tienen más preguntas, hasta aquí sería la clase de hoy. La próxima semana ya vamos a avanzar números con signo. Terminamos con sistemas de numeración y arrancamos todo lo que es álgebra de Boole. ¿De acuerdo? Va a haber un examen, ¿de acuerdo? Va a haber dinámica de esto, así como los quizzes van a tener un quiz, ¿ya? De esta parte. Sí, siempre 15 minutos y dependiendo de... No, no quiero que dure tampoco más. Números reales, números con punto, sí, se puede. ¿En qué sentido arreglar? Voy a chequear, ya voy a chequear porque dependiendo de cómo está, a qué preguntas se refieren, voy a observar, ya me escribieron, ya vamos a revisar manualmente el quiz. Sí, sí, pero no hay problema, eso es re fácil de arreglar, no hay lío. Y así ya me hablaron en el caso de la división, ¿ya? Pero les pedía que pongan el acarreo de la división o solamente les pedía que pongan el cociente. Porque si era operación, solo te pedía el cociente. Depende, es que depende, porque si estás definiendo la tabla, en la tabla sí tienes que poner cociente acarreo, pero si te piden hacer una operación y te piden solo el cociente, es solo el cociente. Ya depende de lo que decía la pregunta. Si te decía solo cociente, era solo cociente. Pero si estás definiendo una tabla, entonces ahí sí es cociente acarreo.
Voy a chequearlo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Listo, nos vemos el día jueves. Vayan a practicar, jóvenes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao, chao.